bienvenidos. Estamos en este sexto episodio de Glamour Talks. Soy Sofía Domínguez, editora digital de Glamour México y Latinoamérica, y como siempre me da muchísimo gusto que se estén integrando a esta conversación donde tendremos un invitado muy especial y sobre todo nos ponemos en el mes del Pride y vamos a hablar de temas que nos ayudarán a podernos educar más, poder platicar de mejor manera estos temas y sobre todo a normalizar la situación y la conversación sobre la comunidad LGBTQ. Entonces, con mucho gusto y mucha emoción voy a presentar a nuestra editora senior, pero antes les invito a que estén platicando con nosotros con nuestro hashtag Glamour Talks en Twitter, Instagram, Facebook, y ahí vamos a estar también sumando más preguntas al final de la conversación. Así que sin más, Elsa López, nuestra editora senior, cuéntanos quién está con nosotros en esta edición tan especial. Hola chicas, buena audiencia, Glamour, espero que estén muy bien. La verdad es que justamente como ahorita nos platicaba Sofía, estoy muy emocionada con esta plática porque Glamour como un medio de comunicación tenemos la responsabilidad de darle luz, darle voz a este tipo de temas, especialmente la comunidad LGBT+, que pues ahorita estamos en el mes de junio, que justamente es este momento en el que queremos ampliar todo lo que tienen que decir, las luchas que están haciendo y también celebrar el hecho de que pues estamos ya en una época donde la diversidad es ley prácticamente. Entonces, el día de Totalmente. hoy vamos a invitar a un experto con el que vamos a estar hablando de comunicación, de lenguaje, un lenguaje digno y respetuoso con la misma. Entonces, quiero presentarles al activista y al experto en temas LGBT+, Enrique Torre Molina. Hola Elsa, hola Sofía, hola a todas y a todos que nos ven por Glamour, muchas gracias. Estoy muy contento de estar hoy con ustedes. No, muchísimas gracias también de que puedas ayudarnos. Antes de empezar con la conversación, Sofía va a estar recogiendo algunos comentarios y Sofía, ¿nos puedes platicar un poco lo que vas a estar haciendo? Pues en Instagram y en Twitter con el hashtag Glamour Talks voy a estar recolectando algunas preguntas y al final de la conversación, además de todo lo que platiquemos con Enrique y Elsa, las vamos a platicar con ustedes para que todas las dudas queden listas, sin tema. Entonces, ahorita regreso y seguimos platicando todos. Perfecto, pues Gracias. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Como te decía, estoy como muy contenta de que podamos hacer este tipo de actividades. Ahorita ya acabando Pride, pero también lo que me gusta es que lo hacemos después del desfile virtual que hubo. En esta ocasión, pues así como Glamour Talks está haciendo de esta manera, en cada uno en nuestras casas para cuidarnos de pues, todo lo que está pasando con la pandemia, el asunto de la cuarentena y todo eso. Este año también el desfile Pride se llevó a cabo virtualmente, todo el mundo en casa, pero hubo actividades muy interesantes que fueron más dinámicas, más educativas, más de voz y todo eso. Entonces, a partir de esto, en Glamour queríamos hablar de un tema especial, que es algo que nos hemos dado cuenta, que es como la manera en que nuestro lenguaje y nuestra comunicación ha cambiado a partir del respeto a la diversidad que ahora se exige y que se debe de tener en cuenta, especialmente, pues no solo como medios de comunicación, sino que ya forma parte de la rutina de todas las personas. Hay personas que exigen que, bueno, no exigen, pero piden que se les llame de una manera, que se respeten pronombres y todo esto. Entonces, a manera de introducción, como primera pregunta, me gustaría saber de qué manera crees que han cambiado el lenguaje para dirigirnos a los miembros de la comunidad LGBT+. Claro, buenísima pregunta. Pues creo que ha cambiado mucho y de pronto parece que cambia muy rápido, ¿no? O sea, el movimiento LGBT o la comunidad LGBT ha tenido como grandes avances y grandes logros en, pues tal vez 50 años, por ejemplo, que es lo que lleva más o menos como un movimiento social como lo conocemos hoy, moderno, ¿no? Aunque Ujú. siempre ha habido personas LGBT, siempre hemos existido en todos lados, pero si lo comparamos con otros movimientos, pues como que de pronto ha avanzado de manera muy acelerada. Y parte de lo que ha avanzado bastante o de lo que cambia todos los días es el lenguaje, son las palabras, es la manera en la que desde nosotros mismos adentro de la comunidad nos nombramos, la manera en la que otras personas, en la que los medios de comunicación, en la que los políticos, los libros, no sé, hablan sobre la comunidad LGBT, ¿no? O sea, un par de ejemplos. Eh, de repente, si revisas, por ejemplo, o sea, si te metes ahorita, no sé, a Wikipedia a ver la historia del movimiento LGBTI, de las primeras como asociaciones civiles que había, se hablaba de movimiento lésbico-gay, o sea, hablaba de la comunidad lésbico-gay, ¿no? Y se hablaba solo en esos términos, hombres gays, mujeres lesbianas. No se hablaba, digo, no es que no existiera y no es que no se hablara en diferentes espacios, pero públicamente, popularmente, no se hablaba de bisexualidad, no se hablaba de la comunidad trans, en fin.
de muchas de las cosas que ya se están volviendo como cada vez más comunes en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, por eso digo que desde adentro de la comunidad eso ha ido cambiando. De pronto hubo, pues, como un movimiento de personas trans, ¿no? Que dijeron, transgénero, transexuales, travestis, que dijeron, oigan, a nosotros ni nos están nombrando y, y no solo eso, ni siquiera nos están poniendo atención, ni siquiera están, digamos, la lucha de este movimiento no nos está reconociendo, no están hablando sobre nosotras, sobre nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso es un ejemplo de cómo ha ido cambiando el asunto, ¿no? Mi primera experiencia trabajando dentro de una ONG LGBT fue una organización que se había fundado a finales de los 80 y que el nombre era, o sea, hablaba de gays y lesbianas. Hace unos años hicieron como un rebranding y ya le pusieron LGBT, pero esa es una. Otra manera en la que también ha ido cambiando es que algo que me gusta mucho de la comunidad LGBT es que eh, como que parte como del, no sé, del talento y la creatividad y la manera de reaccionar a cosas en el mundo, es que de pronto nos apropiamos de palabras que se han utilizado en otros momentos para agredirnos, ¿no? Ujú. Eh, Wow. la palabra queer, por ejemplo, que en inglés se usó mucho tiempo para, pues sí, como de una manera ofensiva, ¿no? Como para decir, o sea, queer tenía un significado, todavía lo tiene, pero como de raro, pero en algo negativo. Ahora hay gente que se identifica como queer, pero como algo padre, ¿no? Como algo, me gusta Ujú. esa palabra y me gusta, pues sí, me gusta como retar las demás etiquetas y las demás identidades y como decir, no me coloco en ninguna de ellas. Pero antes de que nosotros en la comunidad nos apropiáramos de esa palabra, era un insulto, era una forma de decir, pues sí, como no sé, como decir maricón o como decir las palabras que se te ocurran, ¿no? Claro. Eh, entonces, ese es otro. Y por último, algo que tú mencionabas ahorita, que es el tema de pues, los pronombres, ¿no? O sea, que de pronto, eh, sobre todo en español se vuelve más complicado. Yo leí un artículo el fin de semana de que español y portugués son los idiomas, no me acuerdo qué palabra usaba, como más sexistas, o donde es más complicado hablar de forma neutra, ¿no? O sea, Ujú. tienes todas las cosas, seguramente yo creo que el francés también, todas las cosas, los Ujú. objetos tienen masculino o femenino, no hay cosas como neutras, ¿no? En inglés se vuelve un poco más fácil porque no hay, o es más fácil hablar sin usar un género, sin usar un número, ¿no? Sin referirte a algo en singular o plural, etcétera. Pero hay personas dentro de la comunidad LGBT+, ¿no? Todas las siglas que se acumulan, eh, que de pronto dicen, pues yo no me siento 100% como hombre en lo que entendemos que es un hombre, o no me siento Ujú. mujer en lo que entendemos popularmente que significa ser mujer, ¿no? Yo me siento otra cosa, me siento algo más allá o algo como en medio de eso. Y parte de eso es decir, los pronombres que utilizamos para hablar todos los días sobre hombres y mujeres y sobre todas las cosas en el mundo, pues no me checan por completo, ¿no? Como que no encajan con quien yo soy. Y entonces de ahí también surge este tema de hablar del género neutro, de ella, ellas, ella, ¿no? Ujú. Que es muy complicado. Pero al final, digo, muy complicado para quienes no crecimos así. O sea, es una cosa que estamos aprendiendo, ¿no? A mí me cuesta Claro. trabajo, la verdad. Ujú. Eh, pero, pues eso, es simplemente parte de ver cómo la comunidad pues, es una comunidad y es un movimiento vivo que está evolucionando y cambiando todos los días. Y cuestionando al final es un movimiento, el movimiento LGBT, que lo que ha hecho, digamos, para lograr igualdad, derechos, etcétera, pues es ir cuestionando todo. Y eso incluye cuestionar el lenguaje. Totalmente. Y una de las palabras que nos hemos dado cuenta que luego tiene como más confusión, por así decirlo, es la palabra de género. O sea, comúnmente cuando ibas en la primaria te decían, no, pues género masculino y femenino. Y ya, al siguiente vamos a ver el predicado. Entonces ya, hasta ahí quedaba lo de género. Nunca había una profundización del tema, mucho menos en licenciatura. Entonces, justamente por eso estamos teniendo este tipo de pláticas, como para ver de qué manera están cambiando las palabras que comúnmente se nos enseñaban como de pasadita en su momento, pero que vemos que para ciertas personas, para ciertas comunidades, para etcétera, etcétera, sí es algo que se tenga que tomar atención. Entonces, como segunda pregunta, ¿nos puedes responder qué es orientación sexual, identidad de género y expresión de género? Sí. Ujú. Eso es lo primero, digamos, cuando yo tengo como oportunidad de dar cualquiera de esas pláticas, arranco con eso, porque de pronto sí, muchas personas lo tenemos claro, pero algunas
pues se nos complica un poquito más, ¿no? Ujú, Y lo primero que me gusta decir es, todas las personas, no solo las personas LGBT, tenemos esos elementos. Todos tenemos una orientación sexual, identidad de género, expresión de género, etcétera, ¿no? La identidad de género, muy rápidamente, es cómo yo, de manera individual, sé y me siento, ¿no? O sea, sé que soy y me siento un hombre o una mujer, o puede ser, digamos, género neutro o cualquiera de estas como variables. Pero vamos a simplificarlo hoy un poquito. ujú, Hombre-mujer. Esa identidad puede o no corresponder con el sexo que te asignaron cuando naciste, ¿no? O sea, cuando tú naces, antes de que tengas conciencia de que estás en el mundo, tus papás y el médico o la médica que digamos que atendieron tu parto y en el registro civil ya notaron que eres hombre o mujer, ¿no? Tú todavía no sabes que existes, pero ya hay alguien que te asignó eso. Y a partir de eso se definen muchas cosas, de cómo te educan, de qué ropa te compran, de cómo pintan tu cuarto, a qué salón y a qué baño vas en la escuela, o a qué escuela vas, qué actividades haces. En fin, hay una serie de cosas que el mundo ya decidió por ti a partir de, pues, de cómo te veías, cómo era tu cuerpo, ¿no? Entonces luego la identidad de género, un poco conforme vamos creciendo, vamos decidiendo y nos vamos dando cuenta y descubriendo, me identifico como hombre o me identifico como mujer. Si eso coincide con esto que acabo de decir que te asignaron, pues todo bien, en general no vas a tener tantas broncas en la vida, ¿no? Por temas de género de entrada y eres una persona cisgénero. Pero si ujú, resulta que tu identidad no coincide con eso, eh, entonces serías una persona trans, ¿no? O sea, yo, por ujú, ejemplo, yo, Enrique, soy un hombre cisgénero porque me educaron como hombre, me asignaron sexo masculino y me identifico como hombre. Luego está la expresión de género, que es cómo le comunicas al mundo quién eres tú, ¿no? O sea, cuáles son esos como símbolos o como señales de tu identidad de género, que puede ser desde cómo usas el pelo, si te maquillas o no, si traes perforaciones, qué ropa usas, si te rasuras ciertas partes del cuerpo o no, si usas tacones o no. Eso es la expresión de género, ¿no? ujú. Y de nuevo, puede o no coincidir con todo lo anterior. Cada una de estas cosas como que corren por, por canales o por carriles independientes, ¿no? Ujú, Entonces, yo, Enrique, me asignaron sexo masculino, me identifico como hombre y mi forma de expresar eso es usar en general ropa de hombre. Pero, por ejemplo, eso es un buen ejemplo. Casualmente, ujú, acá traigo una chamarra por si me daba frío. Y es una ujú, chamarra que compré en una sección de mujer, ¿no? Hace un ujú, año entré a una tienda y era una tienda donde estaban como ya por cerrarla, estaban así en rebaja todo, entonces todo estaba muy mezclado. ujú, Y eso lo digo porque yo en general no voy a la parte de mujeres. Tengo amigos que sí. A mí como que todavía me cuesta un poquito, la verdad. ujú, Pero vi esto y me la compré. Y es una chamarra oficialmente de mujer, ¿no? ujú, sí. Y por último está la orientación sexual, que es quién te gusta. Que te puede gustar gente del mismo género que tú, género opuesto, de los dos, ninguno, a veces uno, a veces otro, ¿no? Y entonces de ahí Ujú, hablamos de homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, ujú, pansexualidad, asexualidad y también hay una lista casi infinita, pero vamos a quedarnos en las básicas o en las principales. ujú. Perfecto. Oye, y algo que también nos hemos dado cuenta, pues como te mencionaba, como medio de comunicación, es que cada vez que se hablan de estos temas, suele haber como cierta resistencia por parte de algún sector del público. Es decir, como que cuando empiezas a sacar estos temas a flote, hay gente que se resiste o son más activos y deciden como ponerte un alto o definitivamente se van al insulto. Entonces, es muy extraño la manera en que la gente se resiste a cambiar su lenguaje, la gente se resiste a leer sobre estos temas. Yo tengo la teoría de que esto se debe a que cuando cambias el lenguaje de una persona, le cambias el mundo por completo. Es decir, pedir a una persona que use otros pronombres, que otras palabras, o lo que tradicionalmente, o sea, como lo decíamos anteriormente, las ofensas ya son del pasado, hasta en el fútbol hemos visto que ya no están permitidas y la gente como que lo toma muy mal, cuando realmente es como lo único que se está pidiendo es respeto. Entonces, ¿por qué crees que muchas personas se resisten a usar el lenguaje inclusivo o dirigirse de la manera correcta, especialmente a la comunidad LGBT? Eso es muy buena pregunta también. Creo que, eh, o sea, sí, como tú dices, cambiar el lenguaje es muy poderoso, es cambiar el mundo, porque el lenguaje es nuestra herramienta para nombrar las cosas, para entender, para pensar, para conocer, ¿no? Para recordar. O sea,
pues es de las, no me quiero meter en rollos como muy, como de biología, porque además no son mi terreno, pero es de las cosas que nos diferencian de los animales, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos esta capacidad de lenguaje. Eso es una cosa muy importante. La otra, que de pronto a la gente se le olvida, a la gente hablando de esta resistencia, es que el lenguaje es 100% un invento. O sea, el lenguaje lo inventamos y podemos cambiarlo, ¿no? Ujú, Eh, Hay un libro que luego les voy a poner ahorita que acabemos en los comentarios, que se llama ujú, Seeing Gender, Viendo el Género, que salió hace ujú, unos meses, y la introducción dice eso, o sea, como, a ver, el género y el lenguaje, que van de la mano, son cosas que el humano inventó, como inventamos las matemáticas, como inventamos la cura a ciertas cosas, como ahora estamos tratando de encontrar una vacuna para el coronavirus, ujú, eh, todo lo que nos rodea es un invento y el lenguaje incluye eso. Entonces, ujú. y la importancia de eso es entender que entonces podemos modificarlo. O sea, no está escrito en una piedra, no es algo que, no sé, o sea, que bajó de quién sabe dónde y nos lo dieron y no podemos moverlo. Es una cosa que nosotros creamos todos los días, ¿no? Hasta hemos creado instituciones encargadas de vigilar, regular, resguardar, etcétera, el lenguaje, ¿no? Que en español tenemos diferentes, pero la RAE, ¿no? La Real Academia de Lengua Española es como la más conocida, porque ese también es como una respuesta muy común de, no, pero la RAE no reconoce esta palabra, ¿no? Ujú. Híjole, pues la RAE reconoce un chorro de palabras que tampoco usas y también llevamos años usando ciertas palabras que no aparecen en la RAE y quién sabe si algún día lo harán, ¿no? Ujú. Entonces, eh, eso es algo que de pronto se nos olvida, pero como es una cosa que tenemos tan arraigada, pues sí nos cuesta trabajo. Y creo que esa resistencia al tema del lenguaje incluyente o inclusivo y de los pronombres y demás, es parte de una resistencia como un poco más amplia, ¿no? Yo lo Ujú. veo, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que ahora, o sea, las personas LGBT ya como que ya se pasaron, ya quieren estar en todas las series, por ejemplo, y en todas las películas y en todas las campañas de publicidad, ¿no? Y yo digo, híjole, pues yo tengo 33 años, yo pasé más de la mitad de mi vida sin ver un personaje LGBT en las series y en las películas que veía yo en la tele, ¿no? Tenía que ir, o sea, no es que no hubiera, pero pues no estaban ahí, tenía yo que ir, me acuerdo que era un poco rentaba a escondidas series muy populares en los 90 y en los 2000 como Queer as Folk, ¿no? Que era una Ujú. serie sobre puros personajes gays, eh, porque no había eso. Entonces, claro, ante la ausencia casi total de eso, cuando de pronto aparecen algunos personajes, a la gente ya le parece demasiado, Ujú. porque algo contra nada parece demasiado, ¿no? Y parece que ya es como que lo queremos así meter por la fuerza por todos lados. Que uno, o sea, eso es uno. Dos, pues sí queremos estar en todos lados, sí queremos decir, aquí hemos estado siempre, nada más no nos habían visto, o no nos Ujú. habíamos hecho visibles, o no nos habían nombrado, hablando del lenguaje, ¿no? Ujú. Eh, entonces, por eso, y le pasa a otros movimientos, le pasa al movimiento de mujeres también, ¿no? Que de pronto es así como, no, ya para todo quieren así, o sea, como quieras completar esa oración, ¿no? Pero tiene que ver con eso, que estamos tan acostumbrados, incluso las personas LGBT, estamos tan poco acostumbradas a vernos representadas, que cuando sale algo nos emociona, también nos emociona muchísimo, ¿no? O sea, un ejemplo más, hace unas semanas se anunció este estreno de un corto con una historia con protagonistas gays para la plataforma de Disney Plus, ¿no? Que aquí Ujú. todavía no lo tenemos, que se Ujú. llama Out. Y Ujú. es un cortometraje, ¿no? Y entonces mucha gente, muchas personas LGBT sobre todo, estaban súper emocionadas, como celebrándolo muchísimo, ¿no? Había otras que decían, o sea, qué bien, pero pues celebremos, ese es un corto que va a salir en línea, pero Ujú. más bien celebremos cuando tengamos una película de Disney o de Pixar o cualquiera de estas, con un protagonista LGBT que tenga un estreno mundial así cañón, con una campaña de marketing impresionante, que todo el mundo vaya a ver en todas sus pantallas, ¿no? Y no esto, o sea, esto es un cortometraje que va a haber un público reducido en comparación al otro. Ujú. Pero eso, estamos tan acostumbrados a que no hay nada, que cualquiera de esas cosas, pues nos parece que hay que celebrarlo y seguir pidiendo más, seguir exigiendo más visibilidad y seguir promoviéndola desde la comunidad LGBT. Sí, totalmente. Aparte, justo mencionas un punto súper importante que es el de, pues no solo medios de comunicación, sino medios de entretenimiento que den esa misma voz, esa misma luz,
porque sí, como dices, justamente ahora hemos visto más protagonistas que representan a la comunidad de lesbianas, gays, incluso pansexuales. Entonces, ¿tú crees que de cierta manera se está haciendo, digamos, de una manera correcta esa representación? ¿Crees que todavía falta impulsar mucho eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que Creo que ha mejorado mucho. O sea, Ujú, yo soy muy optimista al ver no cómo están las cosas hoy, como es en un corte de caja nada más, sino al ver como la tendencia, ¿no? Que creo que es ujú, importante. Y eso aplica no solo para representación en los medios, sino en general cambios de la comunidad LGBT. Cuando la gente dice, no sé, cuando hay un episodio de violencia, un crimen de odio, y la gente dice, no, es que seguimos igual, sigue habiendo violencia, o siguen gritando puto en los estadios, o siguen corriendo chavitos de su casa por ser gays. O sea, a ver, todo eso está muy mal, pero voltea a ver cómo estaban las cosas hace 5, 10, 20, 40 años. Sí están mejor, sí están avanzando. Y lo mismo pasa con la representación en los medios. Y hablo de todo tipo de medios, o sea, desde telenovelas aquí en México, series de plataformas, ¿no? De Netflix, de Amazon, etcétera, películas, campañas de publicidad, medios como ustedes, medios que, digamos, de estilo de vida, donde también de pronto no había mucha presencia o muchas historias de personas LGBT y ahora cada año vemos cómo va aumentando y aumentando y aumentando ese contenido. Eh, entonces yo soy muy optimista al ver cómo van evolucionando las cosas. Creo que eso se debe en parte a que las propias personas LGBT que estamos en esas industrias y tomando esas decisiones o generando esas ideas, pues hemos salido del closet en ujú. todo sentido. O sea, de decir en tu lugar de trabajo o en tu medio de comunicación, yo soy gay, yo soy trans, yo soy bisexual, yo soy lesbiana. Y también de no tener miedo de decir, yo quiero que este personaje tenga estas características. O yo Ujú, quiero escribir una nota sobre esto. O yo ujú, quiero que parte del contenido de esta semana o de este mes hable de estos temas, ¿no? Eso por total. un lado. Y por otro lado, que cada vez tenemos también más personas aliadas, ¿no? O sea, que dicen, oigan, es importante hablar de esto, es importante visibilizar esto, es importante, no sé, en este caso, pero hay miles este mes, afortunadamente, pues invitemos a un chavo gay como Enrique que venga a platicar con nosotros, ¿no? Ujú, Eso también ha ido mejorando mucho. Y entonces, digamos, cuando juntas todo eso, lo que tienes como resultado es que sí, los personajes, las historias, la diversidad de esas historias también está mejorando. Todavía no lo suficiente, ¿eh? ujú. Pero creo que ya, por ejemplo, ya rompimos con una idea que es, ok, si tengo un personaje gay o trans en mi novela, en mi historia, en mi cuento, en mi serie de televisión, lo que sea, tiene que ser de esas características, sí o sí. Ya entendimos que hay muchos tipos de gays y muchos tipos de lesbianas y muchos tipos de experiencias de ser trans y muchos tipos de historias de bisexualidad, ¿no? Y, y a mí eso me emociona, eso me hace ser como muy optimista, el ver cómo eso está cambiando y cómo le estamos perdiendo miedo a contar esas historias, incluso como el ejemplo que ponía, pero hay más, para niños, por ejemplo, para niños y niñas y adolescentes, que son los que necesitan con urgencia ver eso por ellos mismos, para saber que no son el único chavito gay de la secundaria, ¿no? Ujú, O para entender a sus compañeros y para conocer el mundo, que ese es el mundo real, ¿no? Al final. ujú, totalmente. Oye, y justo como mencionabas, Glamour no es un medio especializado en LGBT, pero sí somos un medio de estilo de vida que tiene que tocar estos temas, porque pues, se tiene que hacer. Entonces, parte de nuestra audiencia es todavía como muy, parte de nuestra audiencia, es todavía como muy nueva al tema. Entonces, nos gustaría conocer más o menos, digo, ya sabemos que la comunidad ya ahora tiene infinidad de letras, como lo mencionabas, porque obviamente la diversidad es infinita, Sí. pero nos gustaría conocer la anatomía de la comunidad LGBT. Entonces, sabemos que hay muchos grupos, pero ¿podrías como darnos una breve introducción de al menos de las letras que conforman la comunidad, al menos las más básicas, como para ir Sí, entendiendo y formándonos en el tema? claro. Sí, muy buena pregunta. Y también creo que, o sea, parte de todo esto que estamos platicando sucede si le perdemos el miedo a hablar de estas cosas, ¿no? La gente de pronto tiene miedo incluso a preguntar, es algo que yo me topo muy seguido. Les da miedo preguntar qué tal si uso el término equivocado, ¿no? Y pues entonces, si no tenemos eso, no hay diálogo y no podemos como aprender, ¿no? Pero sí, bueno, está la L de lesbianas, que son mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres, Ujú, sexualmente, románticamente, de cualquier manera, ¿no? Gays, que son hombres que se sienten atraídos por hombres. Yo soy un hombre gay, ¿no? ujú, Eh, bisexualidad,
que son las personas a las que les gustan personas de hombres y mujeres, ¿no? Ujú. Y creo que la bisexualidad, ahí me detengo un segundo, la bisexualidad creo que es de esas identidades que está como rodeada de más estereotipos, ¿no? Es de las más invisibilizadas. Eh, por todos lados, o sea, en círculos LGBT, en círculos no heterosexuales, ¿no? Eh, es algo que he aprendido como mucho en los últimos dos años, a partir de tener como amigos cercanos bisexuales, ¿no? Yo era de los que decía, no, pues sí, seguro hay personas bisexuales, no sé dónde están, pero ahí deben de andar, ¿no? Eh, por eso, porque no están, además, no aparecen o cada vez más, pero casi no aparecen en los medios, por ejemplo. Pero, y otra cosa importante decir de la bisexualidad es que no es algo simétrico, es decir, no el 50% de quienes te gustan son hombres y el otro 50% son mujeres. O tienes que tener una pareja hombre y luego una mujer, o te tienen que gustar en la misma proporción, ¿no? Así no funciona la bisexualidad. Eh, en fin. Luego está la T, que en algunos casos, como en México, en algunos lugares en México se usan 3 Ts. Ujú. En algunos lugares se usa una sola T, que es como que engloba esas 3 Ts. Pero la T tiene que ver con personas travestis, que son personas que se visten del género contrario, digamos, al que les asignaron. Y Ujú. puede ser que lo hagan para actividades o cosas específicas, que lo hagan un ratito, que lo hagan a veces o que lo hagan siempre, ¿no? Ujú. Eso es travesti, tiene que ver con vestirte. En inglés se usa cross-dressing también, que es como vestirte del género como contrario, digamos. Eh, Transgénero o trans, que también se usa ya nada más trans a veces, son personas, como explicaba hace un momento, que su identidad de género no corresponde con el género con el que los educaron, con el que crecieron, con lo que dice su acta de nacimiento, que es sexo masculino o femenino, ¿no? Ujú. Eh, y aquí algo importante, las personas transgénero, las personas trans, son personas trans independientemente de si modifican su cuerpo con cirugías, con hormonas, con cualquier tipo de procedimiento de ese estilo. Es decir, Ujú. yo puedo mañana, digo, no funciona así, pero si mañana yo me despertara y descubro que me identifico como una mujer, pero me sigo viendo así y sigo usando barba y sigo usando ropa de hombre, etcétera, soy una persona trans, ¿no? No necesito ir a un quirófano, operarme, o hormonarme o nada de esas cosas. Ujú. Y luego está transexual, que son personas trans que, que ya, digamos, llevaron a cabo algún tipo de modificación de su anatomía, de su cuerpo, ¿no? A Ujú. grandes rasgos es eso. Insisto, ahora se usa mucho solo trans como para englobar todo esto, porque además, de pronto, estas diferencias entre travesti, transgénero, transexual, las ponemos así muy de definición, 2 puntos, ¿no? Pero son mucho más fluidas, o la experiencia de las personas trans es mucho más fluida, porque de pronto pues van jugando y van descubriendo cosas y van moviéndose en ese como espectro de lo trans, ¿no? Ujú. Y luego está una más, la letra I, que seguramente se lo han topado también últimamente a veces, que tiene que ver con intersex o intersexualidad, que es lo que antes llamábamos hermafrodita. Ya no se llama así, o es un término que ahora se usa para animales y plantas, donde también existen, pero básicamente son personas que nacen con características sexuales masculinas y femeninas. Y lo Ok. interesante de eso es que reta la idea de que solo existe en la naturaleza 2 sexos o 2 géneros. Eso no es cierto. Hay Ujú. muchísimos. Lo que pasa es que es un porcentaje muy chiquito. Pero, y un poco la manera en la que parte de la comunidad LGBT ha resuelto el dilema de, bueno, ¿cómo uso estas letras? ¿O qué versión de este acrónimo debo utilizar? Es que agregamos ese signo de más al final, LGBT más, Ujú. LGBTI más, así es como yo lo escribo, ¿no? Que tiene que ver Ujú. con un estilo de ponerlo para reconocer que hay identidades que se suman todos los días, que no conoces, que todas esas van cambiando, todo esto que estamos platicando, ¿no? Ujú. Entonces, no hay una versión oficial universal de ese acrónimo, todas son súper válidas Ujú. y van cambiando de un país a otro, de un año a otro, etcétera. Perfecto. Oye, y con respecto a esto y siguiendo el tema de este webinar que es del lenguaje, vemos también mucha resistencia al uso de pronombres. Es decir, como que la gente cuando tú le dices, es que me gusta que te refieras como ella, él, el neutro y todo esto, como que la gente es de, no, o se resisten, o no lo hacen, e incluso como que te dicen por el pronombre contrario como para molestar. O sea, es como súper
A mí se me hace como muy malo, ya sabes, como de maldad, como de no, o sea, ¿quieres que te refiera como tal? Pues te voy a decir el contrario. O sea, lo he visto en muchos casos, sigo muchas cuentas LGBT y he visto eso, de que me gusta que se refieran como ella y le siguen diciendo él y este tipo de cosas. Entonces, eh, ¿cómo crees que se pueda dar ese salto a simplemente que el preguntar por el pronombre sea algo normal y también que la gente ya no se resista tanto? ¿Cómo podríamos normalizarlo ya en nuestro discurso diario? Pues mira, o sea, no hay una fórmula mágica, pero creo que, o sea, algo importante es que sigamos insistiendo en la importancia de nombrarnos como queremos, ¿no? Y Ujú, que sigamos insistiendo en el valor que tiene que las personas reconozcan y respeten esa manera de nombrarnos, ¿no? Es algo tan ujú, sencillo como si tienes un nombre y no te gusta que te digan un apodo, o tu nombre no te gusta y prefieres que te digan como un diminutivo. O sea, por ejemplo, hay ujú, personas para las que eso es súper, súper importante, ¿no? ujú. Porque no les gusta el nombre, porque lo ligan a alguna experiencia desagradable de su infancia, quizá, porque Ujú, te pusieron igual que tu papá o que tu mamá y no lo soportas, yo qué sé, ¿no? O sea, hay un chorro de razones. Eh, y es así de importante el tema de los pronombres para las personas que dicen, no, es que yo a mí no me gusta este pronombre, me gusta este otro. Eso es una cosa. La otra es que es una cosa que se resuelve tan fácil como preguntarle a la persona, ¿no? La semana pasada me tocó dar una plática con el equipo de una compañía donde preguntaban, eh, ¿cómo sé, o sea, cómo quiere esa persona que yo la nombre? Y yo, pues pregúntale, como antes de entrar ahorita al live, o sea, un compañero tuyo me preguntó, Enrique, ¿te dicen Enrique o Quique, ¿no? O sea, ujú, es así de sencillo, o sea, solo ujú, pregúntaselo a la persona. Eh, y creo que, digamos, pues es parte de un proceso, o sea, es algo que al menos todavía empieza a colarse como en las conversaciones generales, en los medios, en las pláticas de sobremesa con los amigos y demás, el tema de los pronombres. Entonces, creo que pues, digamos, va a tomar tiempo, o sea, hay que ser pacientes, que es ujú. algo que la verdad es que de pronto a las personas LGBT nos molesta escuchar como, bueno, pero tengan paciencia porque esto va muy lento. Pues, digo, igual hemos sido pacientes toda la vida, entonces como que ya, o sea, apúrense, pero creo que con el tema de los pronombres pasa eso. Y Ujú, también, eh, hablo de paciencia porque también creo que eh, las razones por las que cada persona que usa diferentes pronombres decide usarlos son diferentes también. Entonces, ujú, por eso insisto tanto en la importancia de preguntar, o sea, y preguntarle, oye, ¿por qué? ¿Cómo te diste cuenta? O sea, ¿cómo? Explícame. Creo que las personas estamos muy dispuestas a hablarlo y a explicarlo si sentimos que viene de un lugar como honesto y como de reconocer, pues no lo entiendo, pero lo quiero entender. Cuando ujú. viene de un lugar como de, "Ah, qué exagerado, ay, o te estás así molestando otra vez con esto, o como no te voy a llamar así, como tú dices, como pues no me da la gana y listo, Ujú. pues entonces ahí es donde no hay mucho o se vuelve más difícil más bien hablarlo, ¿no? Pero creo que irá poco a poco evolucionando. Totalmente. Oye, y con respecto a esta pregunta, solamente una duda que creo que también sería importante mencionarlo. Pues ya sabemos, inglés y español, los idiomas totalmente diferentes, donde vienen muchas confusiones, porque justamente en el discurso LGBT en inglés tenemos he, she y they y them. O sea, he, his, she, her y they, them. Sí. Entonces, en español se confunde un poco porque pensamos que es como, o sea, él, ella y ellos, pero realmente es ella. O sea, puedes explicarnos más. Creo que yo no lo expliqué bien, pero para eso tenemos aquí a Enrique que nos va a explicar bien cómo es este neutro en español. Sí, en inglés se ha vuelto más fácil porque, o sea, en inglés el pronombre they que se usa, o them, que se usa para lo que nosotros usaríamos ellos, ellas, o sea, para el plural, en Ujú, inglés también funciona como singular, ¿no? Entonces, por ujú, ejemplo, cuando estás hablando de una persona que no sabe su género, o sea, cuando estás hablando de, no sé, estoy pensando en un ejemplo, como estás hablando de alguien, no sé, de una persona, un colega tuyo de trabajo, ¿no? O sea, tú me ujú, hablas, Elsa, de, nos va a acompañar, no sé, Michelle, que puede ser un hombre o de mujer, ¿no? Si yo quisiera referirme a Michelle en esta conversación contigo en inglés, podría usar they o them y funcionaría. Y lo hago porque no sé si es hombre o mujer o cómo se identifica.
En español es más complicado por esto que hablábamos hace un momento, porque todas las palabras tienen género. Entonces, una forma de resolverlo que yo he visto y que es como cada vez más común es que las personas digan a mí el pronombre que me funciona es ellas, que es un pronombre, de nuevo, que estamos inventando, ¿no? O que se inventó, no sé en qué momento, pero que como el lenguaje podemos inventar esas palabras, ¿no? Eh, entonces, es eso. O sea, Ok. ella es como un poco la manera de resolver en general el tema del género neutro. Habrá muchas personas que digan no, que tienen como otras versiones, pero digamos, esa es como la más, y muy válidas, esa es como la más común y la que seguramente se irán topando. Y hablando de cómo lo escribimos, una forma que de pronto para hablarlo es difícil o es diferente cómo lo aplicas, pero en versión escrita hay muchas formas. La más común ahora es sustituir la vocal por una X. Entonces, en vez de escribir ellos o ellas, escribes edge y la X y una S, ¿no? Que de pronto en alguna época se usaba también muchísimo la arroba, por ejemplo, ¿no? Como para hablar, como para economizar el lenguaje, ¿no? Y cuando empezamos a usar además plataformas donde hay límite de espacio, pues es una forma también de utilizarlo. Hay quien prefiere nombrar ellas, ellos, ¿no? Lo he visto, por ejemplo, incluso muy poquito, pero he visto recientemente, por ejemplo, al presidente de Argentina y el fin de semana apenas la jefa de gobierno de Ciudad de México, en mensajes a propósito del Día del Orgullo LGBT, hablaron de ellas, ellas, ellos, o todas, todos, todes, ¿no? Entonces, pues eso es perderle el miedo, ¿no? A mí sí me da un poco de risa cuando la gente le enoja como si estuvieran así Sí. metiéndose con lo más sagrado de su vida, cuando pues ellos pueden seguir hablando como quieran y solo cuando se refieran a una persona que usa otro pronombre, usarlo y ya, ¿no? Totalmente. Oye, y bueno, ya va a venir Sofi con las preguntas del público. Entonces, Okay. a manera de conclusión en esta entrevista, ¿cómo crees que es la manera más efectiva como para, pues yo sé que eliminar por completo es imposible, pero al menos para manejar todo este asunto de la intolerancia? ¿Crees como que hay alguna manera en que la gente pueda recibir esta información de una manera como más abierta? ¿O crees que todavía falta por ahí? Todavía falta mucho, pero sí creo que, insisto, yo soy muy optimista al ver cómo se está abriendo cada vez más esta conversación en todo tipo de espacios. O sea, ahorita Ujú, hablábamos de medios, pero se está abriendo en empresas de todo tipo, de todas las industrias. O sea, piensen en las industrias más, no sé, yéndonos a estereotipos, como en las más machistas y conservadoras y como súper tradicionales, ¿no? Incluso ahí también se está abriendo esta conversación cada vez más. En espacios religiosos, ¿no? O sea, en diferentes religiones y prácticas, digamos, de fe, hay personas LGBT que están diciendo, a ver, yo soy una persona LGBT y soy judía o cristiana o musulmana o lo que sea, y para mí las dos cosas son compatibles y me resisto a solo tener que elegir una, ¿no? A ujú, renunciar a mi fe o a renunciar a mi identidad. En las escuelas, en fin, en todos lados ujú. está abriéndose la conversación y creo que una forma, y al menos es como mi manera de abordar todo esto y como la manera en la que yo me acerco a estos temas cuando platico pues, con diferentes tipos de audiencias o de comunidades, es darle mucho espacio al proceso de que la gente cambie de opinión y Ujú, permitir que la gente cambie de opinión, ¿no? Creo que ujú, algo que nos pasa, por ejemplo, que las redes sociales casi no permiten, es eso, es ese proceso y ese como matizar las cosas, ¿no? Como que queremos mm, que todo el mundo elija una postura así determinante en un lado o en otro de una conversación y que sean 100% pro LGBT o 100% incluyentes de otras identidades. O si no, o sea, si fallaron tantito, entonces son homofóbicos, son racistas, son clasistas, son misóginos, son antisemitas, lo que quieras. En algunos casos sí lo son, esas cosas existen. Pero a ujú, veces es solo un error, es solo ignorancia, es solo me estoy preguntando y entendiendo ciertas cosas. Y creo que es importante diferenciar entre una postura y un discurso y un mensaje totalmente que promueve el odio y la violencia a mensajes o expresiones que de duda, de aprendizaje, de ignorancia genuina, ¿no? Y no digo ignorancia como algo malo, todos somos ignorantes de muchas cosas, ¿no? ujú, Entonces, para mí eso es muy importante. Y apenas hace unos días compartí
ahí está en mi timeline en Twitter si lo quieren ver, un artículo que hablaba de cómo fue, o sea, que documenta cómo fue Joe Biden, que ahora es candidato a la presidencia en Estados Unidos, que Claro. antes era vicepresidente de Obama, cómo él fue cambiando su opinión sobre el matrimonio igualitario en específico. Y se me hace un artículo súper interesante porque eso es lo que necesitamos entender también los que estamos en esta chamba de ir promoviendo la igualdad y el respeto y la diversidad. Entender cómo una persona cambia de opinión y entender que sí puede cambiar de opinión y sí puede evolucionar. Y lo vemos las personas LGBT con nuestras familias, que de pronto tenemos historias de mi papá o mi mamá me dijeron primero quiero un hijo muerto que un hijo gay o cosas horribles, ¿no? Y Ujú. evolucionan a entenderlo, y a conocernos, y a darse cuenta que pues, no hay nada de malo, ¿no? Que seguimos siendo personas comunes y corrientes. Entonces, digamos, respondiendo a tu pregunta, eso, yo diría la importancia de dialogar y de debatir y de darle chance a la gente que entienda las cosas, ¿no? Que aprenda. Totalmente. Sí, esperamos también que nuestra audiencia como que reciba este tipo de lenguaje, este tipo de cambios, esta información de una manera y que si tenías una idea y crees que es errónea y que se puede cambiar y aceptar este tipo de diversidad, siempre es válido, es decir, no hay aquí algo como perfección y error en este tipo de cosas. Entonces, ahora ya tenemos aquí a Sofi que nos va a decir algunas preguntas del público. Sí, ahorita estuvimos recibiendo muchas en nuestro mail de glamour.preguntas@condenas.com.mx y también tuvimos en redes sociales, pero me voy con las más importantes porque justo se cubrieron varias en la plática. Muchos tuvieron dudas de justo las siglas que representaban. Entonces, una que es, que hablaste ahorita de justo de una plática que hiciste en una empresa. Quiero consolidar como dos preguntas en una para que seamos como súper concisos. ¿Cómo las empresas a nivel empleados y también las marcas pueden generar una mejor comunicación y acercamiento a la comunidad para que se respeten tanto la identidad de cada persona como el reflejo de ellos que quieran apoyar a la comunidad LGBTQ+? Gracias, Sofía. Bueno, Esa es una súper pregunta y es cada vez más común. Eh, la verdad es que el lugar donde trabajamos, el espacio donde trabajamos, pues es un lugar donde pasamos mucho tiempo, donde, pues dependiendo de lo que hagamos y un poco quiénes seamos nosotros, puede moldear o definir una parte importante de nuestra identidad, ¿no? O sea, hay gente que su chamba es su chamba y ya, y le da lo mismo hacer lo que sea. Y hay personas, pues en mi caso, por ejemplo, que definimos mucho de quiénes somos por lo que hacemos profesionalmente, ¿no? Y entonces a partir de eso es que la comunidad LGBT también empezó, o sea, aparte de esta lucha por la igualdad, a llevarla también a espacios de trabajo, ¿no? A decir, necesito que en donde yo trabajo me traten bien, me respeten, yo pueda estar fuera del closet, yo pueda hablar de quién soy, si lo quiero hacer y si no también, pero que eso no sea un motivo de discriminación o de rechazo. Lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero así es como en los últimos 20 años más o menos, algo más, y en México en los últimos 10, cada vez hay más empresas del sector privado, pero también empresas públicas, ¿no? Empresas estatales, que han entendido el valor de la inclusión en el trabajo y entonces han puesto en marcha como políticas de no discriminación, políticas de inclusión laboral. Eh, ok. Primero porque está bien y segundo porque hay un valor de negocios detrás de eso, ¿no? O sea, te conviene tener empleados que se sientan libres y tranquilos y respetados y que dediquen su energía a la chamba y no a cuidar que escondan de ellos o que no. Entonces, lo primero que pueden hacer las empresas es pues acercarse a personas que un poco conocen de estos temas. En México ya hay varias, o somos ya varias personas, organizaciones que nos dedicamos un poco a guiar a empresas a cómo ser más incluyentes, específicamente la comunidad LGBT. Creo que algo importante también tiene que ver con lo que mencionaba hace ratito con Elsa, es entender que las personas LGBT también somos muy diversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre esto que decías de las marcas, si vas a hacer una campaña de algún tipo de ejercicio de comunicación sobre temas LGBT o dirigido a público LGBT, lo primero es no asumir que todas las personas gays, lesbianas, trans son idénticas y piensan igual. Pues somos de todas las edades, tenemos todo tipo de valores, de opiniones, no nos gustan necesariamente las mismas cosas. Digo, hay tendencias como en todos los sectores de la población, o en este caso como sectores del mercado, ¿no? Pero somos muy diferentes. Entonces, y por último, para dar un tip igual como ahí sencillón, es involucra
en cualquiera de esos ejercicios internos de espacio laboral, pero también de marketing y de comunicación y de campañas, involucra a personas LGBT de tu empresa. Si no las hay, puedes asesorarte por fuera, pero es algo así de básico. Y seguro, las mujeres seguro tienen muchos ejemplos de campañas fuera del lugar que decidieron 8 güeyes creativos, seguramente súper fregones, pero no pusieron a una sola mujer en la mesa o a revisar el brief de la campaña o a ver las imágenes que iban a usar. Es igualito, o sea, involucra a personas LGBT, que no quiere decir que una persona LGBT habla por todas, ¿no? Todo lo que yo estoy diciendo hoy, o no todo, mucho de lo que estoy diciendo hoy, también tiene que ver con mi experiencia, mi opinión, pero si involucras a uno o dos en todo el proceso creativo, en todo el proceso de cambio de cultura en esa organización o de elaboración de una campaña, etcétera, disminuyes muchísimo como las probabilidades de que metas la pata o de que ofendas a alguien o de que tengas una súper buena intención, pero no aterrice bien, ¿no? O sea, involucra a las personas de la comunidad, escúchalas. Perfecto, que es justo eso, ¿no? Como no generalizar, o sea, pensar que todas las situaciones o que todo lo que se vive dentro de una comunidad es igual, ¿no? Por eso es importante, como dices, escuchar y dar a entender estos puntos muy focalizados para cada uno. Y ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, es algo que nos gustó mucho saber que esta era el sentir de nuestros usuarios y nuestras usuarias, es personas heterosexuales, cómo pueden ayudar a ser aliados, a no caer en estos prejuicios. Digo, ya empezamos a platicar, digo, toda esta plática se trata de eso, pero al final algún tip que es, creo que lo principal que estuviste diciendo, es una educación constante, ¿no? Creo que es lo principal, pero alguna otra forma donde, no sé, no, a través de comunicación o cómo nos referimos, cómo podemos hacer estos pequeños ejercicios para que la comunidad pueda sentirse apoyada y sobre todo que la gente heterosexual mantenga este respeto y esta ganas de, o sea, de unir y no separar. Gracias, Sofía. Me encanta esa pregunta siempre. Hay dos cosas que pueden hacer. Eh, lo primero tiene que ver, pues, justo lo que están haciendo hoy. O sea, escuchar y aprender y leer, o sea, consultar información que cada vez está más disponible, ¿no? O sea, hacer un ejercicio pues, como de educarte así como vas y averiguas, no sé, lo que quieras saber de, así, la teoría de conspiración, no sé qué, y te clavas a leer en internet 3 horas, ¿no? También, o sea, clávate y, o sea, métete ahí al hoyo negro de los temas LGBT y dedícale un rato a consultar sobre eso, ¿no? Eh, esa es una. Dos, es una cosa muy sencilla, pero que de verdad tiene un valor muy importante para muchas y muchos de nosotros, es dile a las personas LGBT a tu alrededor, a tus hermanos, a tus primas, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, eh, que estás con ellos, que estás a favor de derechos para ellos y para ellas y para todos. O sea, algo así de sencillo tiene un peso súper importante, ¿no? Yo este fin de semana, que justo fue todo el tema de lo que hubiera sido la marcha del orgullo en Ciudad de México y en otras ciudades del mundo, vi, por ejemplo, a varios de mis primos que toda la vida han sido súper aliados y que fueron de las primeras personas que yo les dije que era gay y que nos llevamos increíble y que a mi novio es como parte de la familia, como cualquier otro novio o novia de los demás, pero comparten en sus redes, o sea, algún post o ponen algo en su foto de perfil o en sus historias de Instagram, algún mensaje muy sencillo, donde no necesariamente me mencionan a mí además, o sea, están hablando de la comunidad LGBT, a favor de la comunidad LGBT. Y para mí eso tiene un peso súper importante. O sea, porque además eso como personas LGBT, pues también nos da mucha fuerza. O sea, ante todo lo que hay en el mundo de odio y violencia y demás, si tú te sabes acompañado y apoyado por la gente más cercana a ti, pues te sientes un poquito más invencible, ¿no? Y por último, que es la más difícil, pero es de las más importantes, es una persona aliada tiene que estar dispuesta a tener conversaciones incómodas con la gente también a su alrededor, cuando nosotros los LGBT no estemos ahí escuchándolo. Y me refiero a tu grupo de WhatsApp, a tu familia, a tus compañeros de chamba, el cliché del el tío homofóbico que cuenta chistes en la comida del domingo y nadie le dice nada. O sea, ese tipo de momentos es donde más necesitamos que una persona diga, o sea, conteste y alce la voz, y no que te la pases peleándote con todo el mundo, pero que estés dispuesto a tener esas conversaciones incómodas como nosotros llevamos toda la vida teniéndolas además. Totalmente, creo que sí necesitamos todos volvernos
no solo, o sea, entender que sí es algo constante, ¿no? No lo sabemos todo y eso de cambiar la opinión, creo que es algo que va a cambiar y romper todos los esquemas de nuestros prejuicios, nuestras formas de pensar, porque al final somos seres constantemente en evolución y creo que nunca se termina de aprender. Entonces, muchísimas gracias, Enrique, por formar parte de este Glamour Talks. Estamos súper emocionadas y muy contentas de que estés con nosotros. Invitamos a la audiencia que se eduque, platique, converse y sobre todo alcemos la voz ante las pequeñas cosas y, como dice Enrique, pequeñas acciones que no están bien y que podemos nosotros hacer la diferencia. Entonces, te agradecemos infinitamente por ser parte de este sexto episodio y pues con esto ya vamos cerrando esta edición. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que nos escucharon. Ahí estoy para lo que necesiten, para compartirles más datos, links de cualquiera de las cosas que platicamos hoy. Me encuentran en todas las redes como Eto Remolina y mil gracias y felicidades por abrir este espacio. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Sofía, también, y muchas gracias también a la audiencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.